¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. A ver, vamos a ver, silencio, por favor. Buenas noches, vamos a comenzar con el día de hoy, con lo que es... gracias. Ah, Vamos a empezar con la clase. A ver, no sé, hoy día creo que le tocaba exponer, voy a ver. Bueno, vamos a empezar porque no, no están las que tienen que exponer el día de hoy, ¿ya? A ver. Centeno Laura, Chileno Gamarra, Presente, mis buenas noches. Miss, ¿me escuchó? sí, chileno, sí te escuché. Ah, ya, gracias, Miss. Cruz, Panola, Hernández Cabrera, Guamaní Guerra, Presente, profesora. Requejo Chiza, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Rimachi, Profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Sánchez, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Tello, muy bien, Villegas, Huachín, Hernández Mendoza, Fernández, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Cardoso Linares, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Cabrera Cuña, Mis buenas noches. ¿cómo estás? Aro Carguanira, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Ore de la Cruz, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Cusilaime, Ebanán. Listo. A ver, vamos entonces a continuar con los temas que teníamos ya designados de lo que se refiere al embarazo. Ayer habíamos trabajado lo que era el embarazo en adolescentes. Ahora nos toca trabajar lo que es embarazos múltiples. A ver, vamos a compartir. La exposición, Miss. Ya, a ver, Cardoso, de una vez, hija, ¿comparto o tú vas a compartir? Le he mandado, Miss. A ver, ok, vamos. Lo que es preeclampsia, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, a ver, un ratito, ahorita voy a compartir.
Ya, a ver, hija, te escuchamos. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Hoy me toca exponer preeclampsia. Integrantes Mili Cardoso. Preeclampsia. Es la presión arterial alta y signos de daño hepático y renal que ocurren en las mujeres después de la semana 20 de embarazo. Tres síntomas principales que vienen a ser la presión arterial alta, hinchazón en las manos y en los pies, proteína en la orina. Además de la presión arterial alta, algunos de los signos y síntomas de la preeclampsia puede ser. Acá tenemos, por ejemplo, exceso de proteínas en la orina, que viene a ser la proteinuria, niveles más bajos de plaquetas en la sangre, trombocitopenia, aumento de las enzimas hepáticas que indican problemas en el hígado, dolores de cabeza intensos, cambios en la visión que incluyen pérdida temporal, visión borrosa, por ejemplo, o sensibilidad a la luz, falta de aire debido a la presencia de líquido en los pulmones, dolor en la parte superior del abdomen, por lo general debajo de las costillas del lado derecho, náuseas, vómitos, el aumento de peso y la hinchazón, edema. Son normales durante el embarazo, son normales durante los embarazos saludables. Sin embargo, la aparición repentina de un edema, especialmente en el rostro y en las manos, o el aumento rápido de peso pueden ser signos de preeclampsia. Paso al otro. La causa exacta de la preeclampsia posiblemente implique varios factores. Los especialistas creen que comienzan en la placenta, el órgano que nutre al feto durante el embarazo. En las primeras semanas del embarazo se forman nuevos vasos sanguíneos y estos evolucionan para suministrar oxígeno y nutrientes a la placenta. Cuando una mujer tiene preeclampsia, estos vasos sanguíneos no parecen desarrollarse o funcionar correctamente. Los problemas de la circulación de la sangre en la placenta pueden provocar que la presión arterial en la madre no se regule correctamente. Factores de riesgo. Acá, por ejemplo, tenemos embarazo múltiple, presión arterial alta, crónica, hipertensión, diabetes tipo 1, tipo 2 previa al embarazo, enfermedad renal, trastornos autoinmunitarios, uso de fertilización in vitro, obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia, madre de 35 años o más, complicaciones en un embarazo previo, periodo de más de 10 años desde el último embarazo. Complicaciones. Como podemos ver, acá tenemos restricción del crecimiento fetal, nacimiento prematuro, desprendimiento de la placenta, eclampsia, daños a otros órganos, como por ejemplo los riñones y el hígado, ¿no? Enfermedad cardiovascular. Acá tenemos la placenta normal, desprendimiento de la placenta, como podemos ver acá arribita, estos dibujos.
Paso, Miss. Estilo de vida y opciones saludables. En este caso, antes de quedar embarazada, especialmente si has tenido preeclampsia, es una buena idea estar lo más saludable posible. Habla con el proveedor de atención médico acerca de controlar las afecciones que aumentan el riesgo de preeclampsia. En este caso, no, acá tenemos datos sobre la preeclampsia. Acá tenemos, afecta al 7% de las mujeres embarazadas. También se denomina toxemia e hipertensión en el embarazo. La preeclampsia causa el 15% de los nacimientos prematuros en países industrializados. Se manifiesta durante la semana 20 del embarazo, como anteriormente se ha dicho, ¿no? Paso, Miss. Gracias. Yo mismo. Ok, Cardoso, muchas gracias. Ajá. Preeclampsia, conciso nada más. Ujú. Muy bien. Listo. Ahora sí, creo que ya nadie más falta, ¿no? De exposición. El día de hoy. Muy bien, entonces ahora sí vamos a trabajar lo que viene a ser embarazo múltiple, ¿ya? Vamos a ver. Ujú, ya. Como bien sabemos, el embarazo múltiple se refiere cuando una mujer está gestando más de un producto. ¿Qué significa? Ojo, así se denomina, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema cuando nosotros decimos que la mujer tiene más de un producto o un producto, porque así se le considera al feto. El embarazo múltiple, como ustedes pueden apreciar ahí en las diapositivas, se refiere a que haya o exista 2 fetos, 3, 4. Ojo, contra más sea mayor el número de fetos durante el embarazo, más complicaciones va a tener y menos probabilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una lucha constante entre los fetos dentro del vientre materno, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser embarazo múltiple? Es la presencia simultánea de 2 o más embriones en una sola gestación, todos en la misma cavidad uterina, salvo exista algunas malformaciones como por ejemplo mujeres que tengan el útero diploide, o sea que tengan 2 úteros. Puede suceder y que haya uno en cada útero. Inclusive hasta puede ser en diferentes tiempos, ¿no? Pero ese es muy, muy raro. Vendría a ser un caso excepcional, ¿no? ¿Por qué puede aparecer embarazos múltiples? Por herencia, porque de repente dentro de los antecedentes familiares existe ya embarazos múltiples, gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos, sextillizos, ¿no? Y eso aumenta la probabilidad. Ojo, no es una regla general, no significa que si de repente los padres o abuelos han tenido embarazos múltiples, gestaciones múltiples, significa de que la mujer sí o sí, la hija o la nieta, vayan a tener. Eso es una probabilidad, más no es algo fijo, ¿no? Otra de los factores es que viene a ser la edad madura. Contra mayor sea la mujer, más probabilidades, especialmente más de 30 años, tiene probabilidades de quedar gestando de gemelos o de mellizos, ¿no? Tener embarazos múltiples. Y ahora, ¿eso también por qué está asociado? Porque recordemos que muchas mujeres pasados los 27 años y que no hayan tenido un embarazo 27, 28, 30, supongamos,
es porque tiene alguna dificultad reproductiva. Al tener una dificultad reproductiva acuden a los especialistas, pero el problema aquí viene a ser o radica en que cuando se hacen, ¿no?, estos tratamientos artificiales, cuando se hacen, por ejemplo, lo que viene a ser lo que es la inseminación artificial, ¿no? O de repente se hace la fecundación in vitro, entonces se intenta varias veces, se intenta. Y el problema es que al intentar en varias ocasiones, la probabilidad de tener un embarazo múltiple es muy elevada, ¿ya? Es bastante elevada. Listo. Otra de las probabilidades o de los factores de riesgo viene a ser el resultado, como les decía, de la fecundación de 2 o más ovocitos distintos por quizá algún tipo de tratamiento externo. Y también algo que influye viene a ser la raza, ¿no? Las razas descendientes de afroamericanos, los caucásicos. Caucásicos vienen a ser lo que entre comillas se podría decir la raza blanca, ¿no? Los asiáticos y americanos nativos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una combinación de todo. Pero siempre tenemos ¿cómo se podría decir? Tenemos una procedencia más dominante que otra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, obviamente, y es lógico, que lo predominante viene a ser la raza afroamericana, ¿no? Entonces, yo tengo probabilidades, sí, pero en mi familia no ha habido ningún antecedente, ¿no? Entonces, eso quita también la probabilidad, ¿no? Muy bien. La clasificación de las gestaciones múltiples. Tenemos los monocigotos, en donde mono, ¿qué significa? Uno, ¿ya? Un cigoto, un solo cigoto. Aquí hay una sola placenta que se comparte por 2 fetos, ¿ya? Se produce la fecundación de un solo óvulo por un solo espermatozoide. Y este óvulo al final se va a dividir en 2 embriones, ¿ya? Monocigotos, acuérdense, ¿ya? Al ser monocigotos, vienen a ser monocoriónicos, o sea, una sola placenta, una sola membrana, y monoamnióticos, comparten el mismo líquido amniótico, ¿ya? Listo, entonces ese es uno de los embarazos múltiples, ¿ya? Después tenemos el bicigoto. El bicigoto viene a ser 2 placentas diferentes. Bi significa 2. ¿Y cómo es que se produce esto? Se produce la fecundación de 2 óvulos, que es bastante raro porque normalmente el ovario madura un solo óvulo, nada más. Pero en estos casos excepcionales madura 2. 2 óvulos. Y justo da la coincidencia que 2 espermatozoides vienen a fecundar esos 2 óvulos maduros, ¿no? También en este caso, pero obviamente están en el mismo útero, pero no comparten la misma placenta. Cada uno tiene su propia placenta, cada uno tiene su propio saco amniótico y también cada uno tiene su espacio, ¿no? 2 membranas, por si acaso, 2 placentas diferentes. Por eso dice aquí, dicigóticos, dicoriónicos, diamnióticos, ¿ya? Muy bien. Eso vienen a ser los bicigotos. Por ejemplo, los gemelos, ¿qué serían? ¿Monocigotos o bicigotos? Monocigotos. Monocigotos. ¿Y los mellizos? Bicigotos. Muy bien, claro. ¿Ya?
Entonces, eso viene a ser. Muy bien, seguimos. Ajá. No, los gemelos. Los gemelos son 2 gotas de agua. Los mellizos tienen características muy similares, pero no son iguales. ¿Ya? No son iguales. Muy bien, el pronóstico. ¿Cómo es que se va a desarrollar el embarazo en la mujer, no? ¿Cuál es el pronóstico materno? Igual, vuelvo a repetir, esto no es una regla general, pero se presenta en la mayoría de mujeres. Por ejemplo, tenemos lo que es la preeclampsia, que justo lo ha expuesto su compañera, que se caracteriza por 3 signos importantes. Hipertensión arterial, edema o acumulación de líquido y las proteínas en la orina, la proteinuria, ¿no? Eso jamás se van a olvidar, ¿ya? Y también tiene altas probabilidades de sufrir de eclampsia. ¿Qué significa eso? Que tiene, ¿qué cosa? Aparte de lo mencionado anteriormente, ¿qué más tiene? Convulsiones, exacto, convulsiones, ¿no? Y eso es bastante peligroso, porque puede perder la vida y también puede perder la vida el feto, ¿no? Hay un mayor número de intervenciones en el parto. ¿Qué significa? Que cuando tienen embarazos múltiples, lo más probable es que el parto sea por cesárea. Exacto, por cesárea. Es raro que se permita un embarazo múltiple con parto vaginal. Pero sí hay casos, ¿no? Sí hay casos, pero es bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante prolongado, ¿no? Es prolongado el proceso del parto. Tenemos también la probabilidad de tener hemorragias, es bastante alto cuando se tiene embarazo múltiple. ¿Cómo va a nacer el niño? El niño va a nacer prematuro. No va, el médico, el ginecólogo, no va a esperar a que cumpla las 40 semanas ni las 38 semanas. Lo va a programar, va a ser de repente una cesárea programada a las 37 semanas o finalizando las 38 semanas. No va a esperar a los 40, porque en esas 2 últimas, si ustedes dirán, pero si son 2 semanas nada más, puede aumentar de tamaño los fetos, ¿no? Entonces no es conveniente tampoco. Trastornos respiratorios, al no haber madurado completamente, supongamos que la mujer ya llegó solamente hasta las 32 semanas de gestación, ¿no? Y el niño no ha madurado sus pulmones completamente. Porque ustedes saben que en el momento del parto, cuando el niño nace, saca la cabeza, lo primero que hace es llorar. Al llorar, ese líquido que se encuentra en los pulmones se absorbe, pero hay una sustancia que se llama surfactante pulmonar, ¿no? El surfactante pulmonar hace que ese líquido se absorba y que bote a través del llanto. Llora y bota por la boca y se absorbe, lo poco que queda se absorbe en el pulmón como si fuera una esponja, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nace prematuro, va a tener problemas respiratorios, no va a estar maduro en sus pulmones, ¿ya? Entonces, va a sufrir, claro, no digamos que va a morir, ¿no? Pero va a sufrir más adelante de problemas respiratorios, puede sufrir de asma, se va a enfermar a cada momento de problemas respiratorios como bronquitis, puede tener neumonía, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Niño, y han hecho un estudio que el niño que nace por cesárea tiene más probabilidad de sufrir de problemas respiratorios que el niño que nace por parto vaginal. ¿Por qué? Porque la mujer cuando está con las contracciones
esas contracciones presionan el tórax y el cuerpo del bebé. Lo presionan, ¿no? ¿Por qué? Porque el útero viene a ser fibras musculares que están entrelazadas. Entonces, la contracción que hace es contraerse, como dice su nombre, o sea, ajusta estas fibras para impulsar al feto para que salga. Entonces, al presionar, lo que se encuentra dentro también va a ser presionado. Entonces, ese niño, al estar presionado, lo va a estimular a salir y también va a estimular a que ese niño empiece a funcionar sus músculos respiratorios. Ese es por el parto vaginal. El niño nace por ese conducto estrecho y va a permitir que ese niño expulse adecuadamente el líquido que se encuentra dentro de su pulmón. Pero si el niño nace por cesárea, lamentablemente a veces es inevitable, ¿no? Si nace por cesárea, no va a tener esa presión, esas contracciones, no va a sentir la contracción. ¿Por qué? Porque se hace un corte y el niño nace libremente por ese corte, ¿no? Por esa incisión. Entonces, es muy diferente. Y se ha dicho de que el niño cuando nace por cesárea tiene más probabilidades de sufrir de problemas respiratorios, ¿no? Muy bien. Presentaciones anómalas. Ya les había mencionado anteriormente que dentro de las presentaciones anómalas tenemos, por ejemplo, la presentación podálica, que va a estar sentado, ¿no? La presentación transversa, ¿ya? Eso se va a determinar en las últimas semanas, porque el niño a veces es tan caprichoso que hasta los 8 meses está en posición podálica. El niño puede estar en posición podálica 8 meses y medio y sigue ahí sentado. Y llega un momento en que ¡plac! Se da la vuelta. Ya cuando va a dar a luz la mujer, ¿no? A veces también se pone caprichoso y no cambia, ¿no? Pero es más difícil. Presentación anómala de hecho que tiene que ir a sala, ¿no? Placenta previa, que más adelante pues lo vamos a ver, qué cosa es placenta previa, para poder explicar detalladamente. Otras anomalías, sí, puede presentar otras anomalías, como por ejemplo, un niño va a nacer con mayor peso que el otro. Eso sí, eso se da bastante en los embarazos múltiples. Siempre hay un feto que es, como decir, el que acapara todo, ¿no? Y van a nacer con mayor peso, buen tamaño, y los otros se van a quedar, ¿no? Malformaciones, sí, también puede existir malformaciones, ¿no? Ese es lo malo. O sea, esos son los riesgos que puede tener el feto. Complicaciones maternas, ya habíamos visto, aumento de náuseas y vómitos, lógico, va a comprimir más el estómago, va a tener anemia, compresión aortocava. Nosotros tenemos el corazón del centro guiado hacia la izquierda. Durante el embarazo, todos nuestros órganos, los órganos de la mujer se desplazan. Con eso tampoco digo que el corazón va a estar para el lado de la espalda y el lado derecho, sino que al presionar, al necesitar más espacio, va a presionar las arterias principales y va a hacer un esfuerzo también cardíaco, ¿no? Aumento de edemas, o sea, de acumulación de líquidos. Síndrome varicoso. Fíjense en los miembros inferiores de una mujer embarazada. Se le dilatan las venas. Aparecen las famosas varices, ¿no? Y las varices son dolorosas. Ahí llega un momento en que las varices son dolorosas y producen un escozor terrible, pero no es bueno rascarse porque la piel se puede, especialmente si son superficiales, si la mujer con varices se rasca, puede romperse esa varice y se viene en hemorragia,
¿no? Sí, dolores de espalda, lógico por el peso. Imagínense, 2, 3 embriones, fetos ahí dentro, con 1,5 kilos cada uno. Pobre columna, ¿no? Especialmente en la zona lumbar. Dificultad de movimiento, mayor tamaño del vientre, menos dificultad. No va a poder agacharse, no va a poder sentarse bien, no va a poder estar echada. Ojo, no puede, la mujer embarazada tiene que adoptar una posición de Sims izquierdo. Ya después les voy a preguntar cuál es la posición de Sims izquierdo, ¿ah? ¿Ya? No, de frente no. De su posición supina no. Se ahogan. Presiona, sí, presiona los pulmones. De lateral, de cúbito lateral, puede ser, pero necesita apoyo en el vientre. Necesita apoyo, sí. Necesita una almohada, necesita un cojín, algo para que sostenga, porque si no, imagínate, desde cúbito lateral el vientre va a estar así como si fuera una bolsa, ¿no? Suspendida en el aire. Las mujeres que están acostumbradas a dormir o a descansar boca abajo, estando sin el vientre, sin estar gestando, ahora imagínense en la gestación. No van a poder. Mucho trabajo. Trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Trastornos hipertensivos. Lo que también me estaba olvidando. En la dificultad de movimiento, la mujer ni siquiera puede asearse adecuadamente, porque para poder lavarse los pies, las piernas, necesita de ayuda. Para poder amarrarse los pasadores. Ay, no, qué terrible. Mucho trabajo, pues, deberían salir embarazados, pero ¿dónde? En el saco testicular, seguro. ¿Dónde será, pues? Claro, pues, ¿dónde más? ¿En dónde hay otro espacio? No hay espacio, lamentablemente, ¿no? Listo. ¿Ah? Normal, las glándulas mamarias es igual para hombres y mujeres, solamente que ellos no desarrollan pues las glándulas mamarias, ellos tienen, como decir, las glándulas mamarias primitivas, ¿no? Pero la mujer sí desarrolla por las hormonas que nosotras tenemos. Sí, porque eso se llama ginecomastia. Eso es por una alteración del estrógeno en los varones. Producen más estrógenos. Pero eso no solamente afecta a la parte física, sino también a la parte psicológica. Imagínense un adolescente con ginecomastia. Sí. A ver, vamos, entonces. Trastornos hipertensivos, sí. ¿Por qué la mujer tiene hipertensión en el embarazo múltiple? Porque los fetos van a presionar los vasos sanguíneos, hacen presión. Por eso es que las mujeres sienten calambres, que se les adormece las piernas, porque presionan las arterias uterinas, ¿no? Va a haber alteración de la tolerancia a los hidratos de carbono. Ustedes saben que los carbohidratos nos generan bastante energía, ¿no? Y que debemos consumir una cierta cantidad dependiendo de las actividades que nosotros realicemos. Pero, lamentablemente, la mujer no va a poder digerir los hidratos de carbono porque se le va a hacer pesado. Entonces, ella no puede comer muchos carbohidratos. Uno, por la intolerancia, y segundo, porque va a aumentar de peso. Al no tener actividad física, la mujer de embarazos múltiples, ¿por qué? Por el peso.
por la falta de movimiento, entonces no va a hacer actividad física, y va a estar sentada, echándole más y más y más y más, y los fetos van a crecer más, y no solamente los fetos aumentan de peso, sino también la mujer, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta por el peso. Se desprende la placenta de su lugar y puede venirse en hemorragia, ¿no? Polihidramnios. ¿Qué significa polihidramnios? Excesiva cantidad de líquido amniótico. Más líquido amniótico que feto, ¿ya? Parto pretérmino, eso sí, es inevitable. Parto distóxico, que normalmente es por cesárea, y hemorragia postparto, porque a veces cuando la mujer da a luz por parto vaginal, a veces tiene desgarro, ¿no? Complicaciones fetales. A ver, ¿qué complicaciones fetales puede tener? Ya, estas complicaciones, los famosos siameses, ¿no? Miren, complicaciones fetales. ¿Puede tener un aborto? Sí, puede tener un aborto, ¿no? A veces queda uno de los fetos. Puede abortar uno, ¿no? Tenemos lo que son los óbitos fetales, o sea, mueren dentro del útero y lamentablemente pues tiene que dar a luz. Ojo que la mujer cuando está gestando y los gemelos, o bueno, mejor dicho, los embarazos, la gestación múltiple o los productos mueren, lamentablemente tiene que dar a luz, pasar por el proceso de dar a luz. Es bastante doloroso, ¿no? Psicológicamente, ¿no? No tanto por el dolor físico, sino por el dolor o los traumas mentales, ¿no? Psicológicos que pueda tener. Pueden nacer siameses, ¿ya? Pueden nacer feto en feto, miren, aquí está incluido, ¿no? Gemelos parasitarios externos. Aquí no tiene cabeza, ¿no? Pero están todas las extremidades, miren. Están los brazos, el tronco, las extremidades inferiores, ¿no? ¿Ya? Ahora, inclusive tiene probabilidades de sufrir de teratomas. ¿Qué cosa viene a ser un teratoma? Un teratoma viene a ser una malformación que se da justo cuando la mujer está embarazada y hay un feto dentro del feto, pero no es el feto en feto, sino que no se ve, o sea, hay un prospecto de feto dentro del cuerpo del hijo. Desarrolla pelos, dientes y ciertos cartílagos. Y las personas nacen, pueden crecer con su teratoma dentro y nunca se dan cuenta hasta que llega un determinado momento en que ese teratoma crece. Es como si fuera un tumor con pelos, dientes y cartílagos, ¿no? Ese es un teratoma, ¿no? Esas son malformaciones genéticas así, ¿no? Es igual que los siameses, a veces no se sabe en realidad si van a nacer así, adheridos a alguna parte del cuerpo. Es que ¿qué pasa? Que cuando se fecunda el óvulo, empieza a partirse o empieza a dividirse la célula, ¿no es cierto? Pero puede ser que de repente en algún momento de lo que viene a ser la división celular hay alguna alteración, ¿no? Puede ser quizá que la mujer nunca se dio cuenta y tomó algún medicamento, de repente tomó o tenía algún tratamiento y tomó algún tipo de medicamento que es teratogénico, o sea, que produce malformaciones, ¿no? Que está dentro de la clasificación X. Así es, y puede suceder, ¿no? Tantas cosas, es como una ruleta rusa,
Porque hay mujeres que beben, se drogan, inclusive toman medicamentos y los niños les nacen pero sanos, ¿no? Enteritos. Pero hay mujeres que se cuidan y por eso le digo, es algo como una ruleta rusa. Puede que sí, puede que no, ¿no? A la suerte, como se dice. Y sí, te debería dar miedo, hija, porque al menos hasta en mis tiempos, a mi edad, no sé ustedes cómo habrán sido, por ejemplo, ustedes que bordean entre los 20, 22 años, a su edad yo no comía las cosas que ustedes comen. No existía, no, y no te pases, señor. Ya he salido para ti, Tello, ya. Chao. Por favor, ¿cómo que no existía? Por favor, ¿tú qué crees? ¿Que soy de la época de Matusalén? No. Cuidado, cuidado. Entonces, a ver, a lo que me refiero es de que no se nos permitía, ¿no? Bueno, al menos no tener ese tipo de alimentos. Es rico, no te voy a discutir, pero ahora ha venido mucha variedad. Antes solamente existía lo que era el chisito, el chistris, pero ahora hay más cosas, ¿no? Los chetos, los cuates, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que se va tergiversando cada vez más la alimentación. Y valgan verdades, algunos alimentos de los cuales nosotros consumimos, nos alimentamos, son dañinos, porque están, por ejemplo, los vegetales, están regados con, están cuidados con ciertas sustancias que son tóxicas. Utilizamos mucho plástico y se ha comprobado que los peces están alimentándose de microplásticos y que al final llega a nuestro cuerpo. Entonces, esto produce alteraciones que al final va a ocasionar también alteraciones en nuestra descendencia o en nosotros mismos. ¿Mm? No sé, ese es el fin, ¿no? Extinguirlo. Porque somos la peor pandemia para este mundo. En realidad sí. El ser humano es lo peor que ha podido existir en la Tierra. ¿Ah? ¿Cómo? Y él los puede eliminar también. Créeme. Es que de verdad que ahora la humanidad se está tergiversando a tal punto, yo no sé, ahí hay un zancudo que los está persiguiendo, yo no sé, por ahí está. A ver, en este caso, cómo las cosas se están tergiversando tanto, la humanidad se está viniendo a pique, yo no sé, yo no entiendo en realidad. Hay ciertas cosas que no parecen de humanos, ni siquiera de animales, porque el animal protege a su misma especie, ¿no? Sí. Pero nosotros, por eso digo, a veces pareciera que en la humanidad ciertos seres humanos fueran lo peor que le pudo suceder al mundo, ¿no? Pero bueno, pues vamos, seguimos, ¿no? Pero para ser padres, porque es responsabilidad de ambos, no solamente de la mamá, para ser padres, yo les digo con toda sinceridad, piénsenlo 10,000 veces. No 5, no 10. 10,000 veces. Denle vuelta al asunto. Abstinencia, preservativo, o mejor no tengan nada. No, de verdad. Yo tengo hijos y no es que diga, los hijos son lo peor que a una persona le puede pasar, sino que vamos al hecho de que estamos trayendo vida a un mundo que está bastante deteriorado. Bastante daño. ¿Puede qué? Ligarse, no está permitido.
En otros países sí. En otros países sí. Tampoco. No. Debe tener descendencia. No, no se puede hacer. No, 2. Sí, el varón para poder hacer, tanto la mujer como el hombre, para poder hacerse algún método permanente como es la ligadura y esto es, que tiene que rogar. Yo con mi segunda hija le dije, doctor, por favor, quiero ligarme, así en la mesa de operación, por favor, doctor, quiero ligarme, yo no quiero más hijos. Ya, hijita, me dijo, me cerraron y nunca me ligaron. Y ahí no está mi tercera hija. Ahí está mi ligadura, pues. La tercera hija, yo sí le dije, doctor, por favor, lígueme. Pero te tengo que hacer firmar un consentimiento para poder ligar. Yo firmo lo que sea, pero lígueme. Yo ya no quiero, es que te puedes arrepentir, tú tienes 30 años. No, doctor, lígueme, por favor, yo no quiero tener más hijos. Ya, a mí me internaron para dar a luz por cesárea 5 días antes de dar a luz. Yo no sé por qué me tenían ahí. Estaba estorbando, yo quería estar en mi casa. Por las puras me tuvieron ahí en el hospital. Y yo todos los días, por favor, de rogón está. Mira, y aún así, un día antes de mi operación, pues ya ahorita voy a traer el documento. Doctor, por favor, si yo tengo un cuarto hijo, yo lo voy a denunciar. Rapidito me trajo el documento para firmar. Doctor, pero de verdad, yo no quiero tener más hijos. Ya, hija, te voy a hacer el procedimiento que es ligadura permanente. Te voy a ligar y te voy a cortar. O sea, ligan los dos extremos y cortan en el centro de la trompa. Está cicatrizado, entonces ya no hay forma para poder unirlo, para poder anastomosarlo. Ya no se puede. A menos que el espermatozoide sea tipo fantasma y pase de una parte a otra del tubo ovárico, ¿no? Del tubo, de la trompa de Falopio. Sí, pero altera un poquito. Eso es lo malo que es. Las hormonas alteran. Pero la ventaja es de que ya no tienes que estar pensando, Dios mío, voy a quedar embarazada. Pero si es la ligadura normal, que solamente liga, como que tú amarras tu cabello y se desata. Mujeres que han sido ligadas y después de 7 años han salido embarazadas después de su ligadura. O de 10 años después. Imagínense, volver a criar después de 10 años. Gracias. Ya, yo ya tengo mis hijos, ya sabes qué, tus responsabilidades, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer todo esto, ya, punto, se acabó. Cada uno es independiente. Pero criar de nuevo, estar ahí con el muchacho, malas noches, con la espalda que le... Si es algo que me dijeran, algo que no quisieras volver a repetir en tu vida, ser mamá. No, en realidad, o sea, no gestar, no sé si me están malinterpretando, o sea, pasar por el proceso de crianza nuevamente. Eso es lo que yo no repetí, porque se romantiza esto bien. ¿Ah? Tengo un hombrecito, el mayor, va a cumplir 11 años, la segunda tiene 8 y la tercera tiene 7. Sí, seguidos. Pero mis hijos me piden, ¿por qué no hay un cuarto para nivelar 2 hombres, 2 mujeres? Ah, sí, cuando tú tengas tus hijos, ahí hablamos. No. Ya yo hijos ya no. Y yo soy bien tajante. Yo aproveché que me hicieron la cesárea para poder ligarme. Porque si no también yo obligaba a mi esposo, no sé, yo lo jalaba de las orejas o lo jalaba, no sé,
pero yo que se haga la vasectomía. Más bien al contrario, no, ¿a qué te refieres con qué sienten? ¿Sienten dolor? ¿Para la recuperación? Ah, ya te entiendo. Es que tienes que ser más específica. Es que ella me dice, ¿sienten? Lo puedo interpretar como cualquier otra cosa. No, es que hay bastantes mitos con respecto a la vasectomía y eso es bien cierto. El varón es bastante complicado para convencer de hacerse la vasectomía porque piensan que al hacerse la vasectomía es como que, discúlpeme la expresión, como si caparan a un chancho. Pero no es así. Ellos piensan eso, piensan que se van a quedar eunucos, ¿no? Pero no, definitivamente. Pero no es así. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos el aparato reproductor masculino, los conductos deferentes son los únicos que se cortan? O sea que el varón entra ni siquiera a sala de operaciones, entra al consultorio nada más del urólogo, le ponen anestesia local y le hacen el corte. Obviamente, como cualquier herida, tiene que cuidarse, tiene que tomar antibióticos y tiene pues que reposar. 3 días suficiente y ya está operativo. 10 minutos de anestesia y ya se va a su casa. Normal. Esa es la vasectomía. Miren la diferencia. En cambio, la mujer, para hacerse una ligadura de trompas, tiene que entrar a sala de operaciones, recuperarse en el hospital. 3 días le dan de alta y aún así tiene que recuperarse como si fuera una cesárea. O sea, le hacen un corte en el abdomen para hacerse la ligadura. Por eso es que las mujeres cuando tienen cesáreas aprovechan para poder hacerse la ligadura porque ya obviamente está la incisión. Pero si es una mujer que ha tenido partos naturales y no ha tenido ninguna cesárea o ninguna incisión, es a abrirle, ¿no? Cortarle, diseccionar. Entonces. Y el varón piensa, como les vuelvo a repetir, que ya no va a tener sensación, ya no va a tener excitación sexual. Y esto es totalmente falso porque nada tiene que ver el conducto deferente con lo que es el llenado o la erección del pene. Nada tiene que ver. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Es totalmente distante. Pero dentro de las leyes, a lo que iba, es bien difícil, ¿no? Hace poco empezaron a hacer vasectomías gratuitas, pero previamente tienes que haber tenido hijos. ¿Y por qué? Porque es un prerequisito, porque antes sí se podía hacer la vasectomía y también las ligaduras sin haber tenido hijos, pero después supongamos que la mujer tiene otro compromiso, ¿ya? Y ese otro compromiso le exige, le pide tener una descendencia, tener un hijo. Y la mujer ya no puede tener hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que se arrepienten y al no haber un documento que avale que la mujer dio permiso para la ligadura, denuncia al médico y denuncia a la institución hospitalaria. Entonces, y los acusan de negligencia. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, por eso ahora te preguntan 1000 veces si verdaderamente quieres hacerte la ligadura, ¿no? Si quieres hacerte, como hubiera querido, como a mí me preguntaran, no estar de rogón ahí para que me hagan la ligadura. Yo sí, de verdad que estoy contenta con mis 3 hijos, yo no me puedo quejar, no son los hijos, como dirían, para cada mamá sus hijos son perfectos, ¿no? Pero en este caso, mis hijos tienen sus defectos, pero también tienen sus virtudes.
Yo no los cambiaría por nada del mundo, yo no me arrepiento de haberlos tenido, ni todo lo que me han hecho sufrir en el parto, pero siempre se los hago recordar. A ver, un momentito. Por favor. Ya. Bueno, sigamos entonces en lo que estamos, ¿no? El embarazo, donde dice transfusión de gemelo, miren, la sangre, ¿no? Y lamentablemente llega, a veces hay pérdida. Uno, porque obviamente ha pasado toda la sangre al otro feto, y el otro feto por coagulación de la sangre. ¿No? A veces no sobreviven. Este niño sobrevivió, pero por lo visto, no por mucho tiempo, porque aquí tiene su clan, ¿no? Acá tiene su clan umbilical. Vamos a ver. Otra complicación que puede haber es el gemelo acardíaco. Ya habíamos dicho que no, uno de ellos no tiene corazón, ¿no? Pero igual comparten la placenta. Pero obviamente van a ser uno. Uno no se desarrolla, ¿ya? Gemelos discordantes, miren, ¿qué tal? ¿No? Diferencia. Listo. Muy bien. Y el manejo de la gestación múltiple, en este caso, ¿qué criterios hay que tener en cuenta? La edad de la madre, siempre en cuenta la edad de la mamá. Antes de seguir, su compañera me pregunta, ¿a partir de qué edad te puedes ligar? Si es que tienes, por ejemplo, 22 años y tienes 4 hijos, ya te pueden ligar, definitivamente. Pero normalmente la ligadura es a partir de los 30 a 32 años. ¿Cuánto les falta a ustedes? Esto es, Profesora, si es que tienen hijos también. una consultita. A mi hermana tiene 4 hijitos, pero no le quieren ligar. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 26 años. No la van a ligar. Mm, No la van a ligar. Tiene que cuidarse muchísimo porque de hecho que tu hermana es como un campo fértil. Ya para 4 hijos, para esa edad, sí. Es muy, muy fértil, ¿no? Tiene que esperar hasta los 30 años. ya me... Listo. Manejo, como les decía, es importante saber la edad de la paciente, ¿no? Porque a veces hay adolescentes que tienen embarazos múltiples también, ¿no? Pero adolescente es mucho más complicado, es bien complejo, porque puede tener inclusive alto porcentaje de mortalidad, ¿no? O en todo caso, si es muy mayor, si es de repente un embarazo geriátrico, ¿no? Número de fetos, dependiendo de la cantidad, el estado general de salud, por eso a las mujeres cuando tienen embarazos múltiples no se les cita mensualmente, se les cita cada 15 días. Ellas tienen más controles prenatales por la cantidad de fetos que tienen, ¿no? Y por último tenemos, dentro del control prenatal, ya ven, yo les decía cada 15 días, ¿no? Inclusive pasando las 29 semanas ya ni siquiera es cada 15 días, una vez por semana. Cada semana, cada 7 días, hasta el momento del parto. 29 semanas de edad gestacional es aproximadamente 7 meses. A los 7 meses, a partir de los 7 meses ya empieza semanalmente, ¿no? Se quiere evitar estas complicaciones. Parto pretérmino, hipertensión arterial, diabetes gestacional, anemia, retardo de crecimiento uterino y sufrimiento fetal, ¿no?
Eso es lo que nosotros queremos evitar. Muy bien. Ajá. No, este no. Este. Es un solo tema. Con eso nos quedamos hasta hoy día. El embarazo ectópico, pero son cortitos. Ojo, lo he tratado de resumir lo más posible, ¿ya? Para que ustedes puedan... Ay. Ahora, ¿qué pasa? Acá está. Ah. No sé cuándo me pasó eso también. Ahora sí se ve. Ahí está. Listo. A ver, el embarazo ectópico, ¿ya? Como dice ahí su nombre, vamos a ver qué significa. En un embarazo normal, el óvulo fecundado por el espermatozoide recorre la trompa de falopio. Eso es lo común, ¿no? Ya nosotros hemos visto la fecundación, que una vez que ingresa el espermatozoide al aparato reproductor femenino, tiene un largo recorrido, ¿no? Hasta llegar al óvulo maduro. Y por lo tanto, pues tiene que pasar por la trompa de falopio. Listo. Y esto viene a ser un embarazo eutópico. ¿Qué significa? Buen. Y topo, lugar. O sea que es un buen lugar para la gestación, ¿no? Eso es lo normal, eutópico. Pero hablemos específicamente del embarazo ectópico. El embarazo ectópico deriva del griego ek, que significa mal, y topos, lugar, o sea, mal lugar o mala ubicación, ¿no? Que quiere decir que la implantación del huevo fecundado no se produce en el lugar correcto o en el lugar adecuado. Y esto lamentablemente se implanta fuera del útero, ¿no? Se puede implantar en la misma trompa de falopio, se puede implantar en el ovario, ¿ya? Vamos a ver los embarazos ectópicos según su localización. Tenemos el embarazo ectópico tubárico, que es el que mayormente se produce. ¿Cuál viene a ser el embarazo tubárico? Viene a ser el embarazo que se da en la trompa de falopio. Otros tipos de embarazos ectópicos puede ser diverticular,
cervical, interligamentario ovárico o abdominal. Eso se da en un 1%. ¿Qué significa? Se puede dar en el ovario, se puede dar en la cervix. Qué raro, ¿no? En el abdomen. O sea, inclusive miren, ¿ah? O sea que se supone que aquí las fimbrias, a ver, voy a poner el plumón, el puntero, las fimbrias aspiran o jalan el óvulo maduro para llevarlo aquí a esta zona ampular, ¿no? Pero lamentablemente, ¿qué sucede a veces? Llega el espermatozoide, fecunda el óvulo, pero el óvulo no puede pasar por la trompa. Entonces, ¿qué otro lugar le queda? Salirse fuera del tubo ovárico o de la trompa de falopio e irse a vagar por ahí por el abdomen. Y en algún momento va a implantarse en la pared abdominal. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Es poco probable, pero existe un pequeño porcentaje de probabilidad de que se implante en el abdomen. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que se dé el embarazo ectópico? Antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, el famoso EPI. Retrocedo, para que se fijen aquí. La enfermedad pélvica, ¿qué significa? Que toda la parte interna del útero, ¿no? Se inflame. Por lo tanto, disminuye el paso del óvulo. Recuerden que el espermatozoide sí puede pasar porque es más pequeño. En cambio, el óvulo es una célula grande. Ya no podría regresar hacia el útero. Y más aún si ya está fecundada, ¿no? Entonces, si la mujer tiene enfermedad inflamatoria, lo más probable es que tenga también un embarazo ectópico. Muy bien. ¿Qué más? Salpingitis con secuelas de alteraciones en la trompa. ¿Qué es una salpingitis? Salpingitis. A ver, el término salpingo, ¿qué significa? Sí, así se llama. Inflamación de la trompa. Exacto. Salpingo es trompa, itis, inflamación. Salpingitis, inflamación de la trompa de falopio. Entonces se inflama y no puede pasar el óvulo. Y no, como les digo, no le queda más que otro camino que irse o regresarse. Antecedentes de esterilidad previa, que la mujer no haya podido gestar anteriormente, ¿no? Divertículos congénitos en la trompa. ¿Qué cosa viene a ser la diverticulitis? La diverticulitis viene a ser como una especie de rugosidades que se forman, ¿no? En la superficie de un órgano. Entonces, eso también va a impedir que se implante adecuadamente o que pase adecuadamente. Recanalización después de la salpingoclasia. ¿Qué significa eso? Que a veces ha sido operada la mujer en las trompas de falopio, pero lamentablemente, pues, a veces es tan caprichosa en la naturaleza que puede implantarse en el tubo, en las trompas de falopio. Endometriosis tubárica. Endometriosis, ¿qué significa? Que se pone gruesa la cubierta. El endometrio. Ajá, del endometrio. Muy bien. Listo. Miren, así se ve un embarazo ectópico. No llega a progresar.
no culmina, ¿no? Lamentablemente. No llega. Y en algunos casos se rompe la trompa de falopio que tiene que ser operada y como ya esa trompa ya no sirve, la tienen que extirpar. Hacen una famosa salpingectomía, ¿no? Extraen las trompas de falopio, extirpan. ¿Qué manifestaciones va a tener la mujer si es que llegara a tener un embarazo ectópico? Primero, un embarazo tubárico, o sea, un embarazo a nivel de la trompa de falopio, pero que todavía no se ha roto. ¿Qué síntomas va a tener? Va a tener amenorrea. ¿Qué significa amenorrea? Ausencia Ausencia de la menstruación. la menstruación. Muy bien. Después tenemos una prueba de embarazo positiva. Va a tener sangrado transvaginal. ¿Qué pasó? Habrá tomado el refresco dormida. Media dormida. Hay todo con la boca abierta y se le pasó por ahí el zancudo. Sí. A ver. Ya, bueno, pues jálate las orejas. Jálate las orejas. Así le hacen a los bebitos para que no se atoren. Ay, Dios mío. Otro de los signos que va a tener es el sangrado transvaginal, ¿no? A veces la mujer puede presentar dolor, pero en un solo lado. Y puede confundirlo con otras cosas. Puede confundirlo con apendicitis, con la vesícula, ¿no? Pero este es un dolor abdominal tan intenso al principio, puede variar, puede disminuir, puede aumentar, pero ahí todavía no se ha roto o no se ha colapsado la trompa de falopio, ¿ya? Va a tener cierto sangrado y es algo extraño porque una mujer embarazada que tenga dolor y que tenga sangrado no es normal, ¿no? Listo. Va a tener o va a sentir una tumoración palpable en el anexo, que es muy doloroso. O sea, cuando le hacen la palpación a los lados, no en el mismo útero, sino a los lados, entonces va a sentir mayor intensidad de dolor. ¿Ya? En un embarazo ovárico, ¿por qué se puede dar un embarazo ectópico en el ovario? Las causas pueden ser por el uso del DIU. ¿Qué es el DIU? El dispositivo intrauterino, llamado, DIU. claro, se llama DIU, pero comúnmente, ¿cómo se le llama? Ah, el té de cobre. La T de cobre, exactamente, ¿no? A veces sí, a veces el niño nace con la T de cobre pegada en la frente, en su mano, en su espalda, como diciendo, mira mamá, por las puras te pusiste porque igual aquí estoy. Norplan, el implante subdérmico. Siempre y cuando hayas probado la ampolla de 3 meses y hayas tenido hijo. Si no, no te pone. Es que eso es una cascada de hormonas y tu cuerpo todavía no está preparado para poder recibir tal cantidad de hormonal, ¿no? La ampolla mensual. Sí, mejor con la pastilla. Pero tiene que hacerse, ¿qué dice? No todas. No todas, porque no todas tienen el mismo metabolismo.
¿no? Hay mujeres que les da dolor de cabeza también. ¿La mensual o la trimestral? Ah, obvio que sí. La trimestral son 3 meses. 3 meses. Y de repente los cuales ni siquiera le viene la menstruación. ¿Ya ves? La mensual, para poder empezar, sí, la mensual. Claro, es que ella quiere irse con lo más completo, déjala ya. Qué barbaridad. Ah, es bueno saber. Ah. Ah, en este. Ahora dicen que con una justa, pero sabe que se pone flores. No, es que es látex. Sí, pero a veces los hombres pues dicen no. Profesora, Sabiendo, le ajusta el preservativo, sabiendo que el peruano promedio jamás le ajustaría un preservativo. profesora, ya que están hablando de A menos que se consiga su compañera un enamorado o un prometido que venga de gana. De ganas ahí. No de gana ya, no ya. Ah, después que me preguntan. Ay, profesora, sí, en dime, Fanny. mi opinión, ¿Ya? yo opino y me pregunto, ¿por qué las mujeres siempre están preocupadas en cuidarse, por ejemplo, con las ampollas del mes o del tercer mes? Y entonces su pareja, en cuanto al hombre, están felices sin tener ninguna alteración en sus organismos, porque se sabe que esas ampollas pues te alteran las hormonas y tienes que sufrir cosas ahí, ¿no? Dolores de cabeza, se les ausenta la menstruación y entonces yo me pregunto, bueno, yo siempre que converso con algunas chicas que están preocupadas por eso, yo les digo, pero ¿por qué ustedes tienen que ponerse o administrarse esas ampollas que al final sí, sí, está bien, claro, está bueno planificar, pero tu cuerpo, tú sufres dolores de cabeza, en cambio tu esposo está feliz? Porque mejor en este caso te pones de acuerdo y tu esposo toma también la responsabilidad de cuidarse y cuidarte también a ti? Bueno, es mi opinión siempre. Creo que también el esposo tiene que ver por ello. Obviamente que la responsabilidad es de ambos, pero lamentablemente, si nos damos cuenta, la mayoría, si no por decir todos, casi todos, los métodos anticonceptivos son guiados para mujeres, lamentablemente. A pesar de que ahora se tiene conocimiento de que hay las pastillas e inclusive inyecciones para varones, pero todavía no está nada dicho, ¿no? Lamentablemente es así. Ahora, sí, tu compañera tiene razón, porque la responsabilidad viene a ser de ambos, ¿no es cierto? Pero la mentalidad de muchos varones todavía siguen con el hecho de que ellos no pueden utilizar algún tipo de método, que el único que hay es el de barrera, en realidad, y la abstinencia, pero no lo usan
porque hay bastante machismo. Lamentablemente el Perú viene a ser uno de los países después de México que es bastante machista. El pensamiento es machista y no solamente por parte del hombre, sino también por parte del hombre, ¿no? Entonces es bastante complicado. Muchas personas pueden pensar, ¿no? ¿Y por qué no toman la responsabilidad? Sí, eso es cierto, pero cuando existe, por ejemplo, una relación de pareja, lo ideal sería de que ambos conversen y de que él también tome la decisión de cuidarse. Pero en el 90% de parejas del Perú no es así. Es totalmente disparejo. Y la mujer, si no toma la iniciativa de cuidarse ella misma, lamentablemente, pues, queda embarazada, ¿no? Y a veces ni siquiera es embarazos consentidos, porque hay que comprender que si uno de los dos tiene deseo sexual, pero la otra persona no, y se siente obligada a cumplir, eso ya se considera violación. Así sean pareja. Pero tú vas y denuncias, no te hacen caso. Nada. ¿Qué pasa? Que, mira, es bastante complicado, es un tema bastante engorroso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ambos tienen que cumplir las obligaciones de casado y se ha comprobado que, por ejemplo, el tener relaciones sexuales también es una necesidad del cuerpo humano, pero eso, el firmar un documento para casarse no significa o no te obliga a querer tener relaciones todo el tiempo, ¿es cierto? Entonces, si una persona, uno de los dos, dice, que quiere estar íntimamente con la otra, pero la otra no tiene deseo, X motivo, estrés, hormonal, qué sé yo, tantas cosas para que no exista ese líbido. No es precisamente porque no le guste su pareja, sino que puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho de que la otra persona te obligue, tienes que cumplir, ya no es eso sí, ¿no? Así estén casados, recontra casados, hayan firmado 10.000 contratos, no, nada te obliga, ¿no? Eso sí, eso está comprobado, ¿no? Listo, entonces para poder terminar, para poder irnos ya a descansar por el día de hoy. Entonces el embarazo también se puede dar en el ovario, ¿no? ¿Y cuáles vienen a ser los síntomas? Muy parecidos al tubárico, o sea, muy parecidos a lo que viene a ser el embarazo en la trompa de falopio. ¿Qué síntomas va a tener? Característico, nada más. ¿Qué características tiene el embarazo en la trompa de falopio? Va a tener bastante sangrado. Eso sí, una vez que se rompe la trompa de falopio, sangra, que puede llegar inclusive hasta el shock hipovolémico. Shock hipovolémico es pérdida de sangre y de líquidos, ¿no? De electrolitos. Dolor abdominal, náuseas y vómitos, lipotimia. ¿Qué es lipotimia? Desmayo, ¿no? Pérdida de la conciencia. Sensación de presión en el recto y también el tenesmo rectal. Ojo, ¿por qué? Porque como hay un crecimiento anormal, entonces la mujer va a tener esa sensación de evacuar, así no tengan nada. ¿Por qué? Porque tienen, y esa sensación la tiene la mujer cuando va a dar a luz, esa sensación de presión en el recto y de tenesmo. O sea, tiene ganas de pujar, como si quisiera ir a ocuparse en el baño, pero no es intestinal, sino es porque ya se está acercando el momento del parto en el feto, ¿no? Sí, eso sí. Es que al hacer fuerza sale el contenido.
intestinal. Sí, no se come en las de 4 a 6 horas antes del parto, sí. Y de preferencia tiene que estar con el intestino limpio. Eso lo vamos a ver ya en parto, ¿no? Listo. ¿Cómo? No, no tiene hambre. Bien difícil, ¿no? Y por último, el embarazo abdominal, que puede ser primario. Hay de varios tipos. El primario, donde la fecundación se lleva a cabo en la cavidad abdominopélvica, o sea, a nivel de la pelvis, pero en el abdomen. Ojo, en la pared abdominal, pero a nivel de la pelvis, ¿ya? Secundario es la implantación del blastocito después de una implantación previa y puede ser originado por aborto tubario. ¿Qué significa? Puede ser producido por otro motivo, como por ejemplo, un previo aborto, una ruptura uterina, una enfermedad inflamatoria pélvica, el tener un dispositivo intrauterino, o que inclusive la mujer haya tenido una histerectomía. ¿A dónde se va a implantar si no hay útero? ¿No? Entonces se tiene que ir para otro lado. Ese es, acuérdense, en la diferencia, cuando dicen primario viene a ser cuando se da esa situación, ¿no? Secundario es por otro motivo, a consecuencia de. Listo. Y las complicaciones del embarazo ectópico pueden tener una hemorragia, un shock hipovolémico, puede tener una infección, sí. A veces cuando se queda el producto dentro del tubo ovárico o dentro del ovario, puede infectarse, ¿no? Y puede producir una septicemia, o sea, no es tan sencillo tampoco. ¿Puede haber pérdida de los órganos? Sí, puede extirpar, dependiendo del tipo de sangrado, puede extirpar de repente la trompa, el útero, ¿no? Puede producir infertilidad si es que se extirpan ambas trompas o una parte del aparato reproductor femenino, ¿no? Ya no va a poder tener niños. O inclusive existe la disminución de la probabilidad de quedar gestando. Fístulas urinarias, coagulación intravascular y sensibilidad RH. Listo, entonces el próximo martes ya saben que van a tener evaluación de embarazo múltiple, embarazo adolescente y embarazo ectópico. El próximo martes. Listo, muy bien chicos, entonces con esto finalizamos, mañana continuamos con lo que es paciente psiquiátrico. Mañana creo que empiezan otra vez las exposiciones, no sé, no recuerdo. Sí, acá está. Ya, bueno, mayo, ya. Listo chicos, entonces cuídense, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profesora. Gracias. Nos vemos, cuídense Buenas bastante. noches, Miss. Buenas noches. Hasta mañana.